Entre tanto, ustedes se encuentran allí. Intercesión informa que tiene 3 días de oración, martes, miércoles y jueves, así que estamos invitados. Hechos capítulo 2. Vamos a leer alternadamente algunos versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. Te ruego, Señor, que tú la utilices en esta mañana para tu gloria maravillosa. Utiliza esta enseñanza para edificación y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Les recordamos el culto de las 4 de la tarde. Es importante que vengan un poquito antes a orar. Recuerden que es un culto evangelístico y debemos también apoyarlo. Vamos a hablar del significado de las lenguas. ¿Qué significa desde el punto de vista bíblico el hablar en nuevas lenguas? Y vamos a mirarlo desde la Biblia, no vamos a mirarlo de la tradición nuestra o de las costumbres que a veces nosotros también adquirimos. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la Biblia. El hablar en lenguas es una señal de que la persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. Es una señal. Una señal es algo que en la Biblia se utiliza para darle así el cumplimiento a un pacto o a una promesa. Ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varias señales. Dios mostró en el tiempo de Noé, que ustedes recuerdan perfectamente cuál fue la señal que Dios puso entre Noé y Dios. Había un pacto, o hubo un pacto entre Dios y el hombre, cuando Dios dijo: nunca más volveré a raer a los hombres con agua. Y ustedes recuerdan la señal que Dios puso. ¿Cómo se llamó? Que todavía existe, ¿cierto? Es una señal. Dice: mi arco pondré en las nubes
entre mí y ti, para que se recuerde que hay un pacto. ¿No ha visto usted que cuando el arco iris se muestra, la lluvia es menos? Es un pacto que se cumple y por el cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Que esa es una prueba de que Dios sí existe. El segundo pacto la segunda señal la vemos en Abraham. La señal que Dios puso entre Dios y Abraham, según el capítulo 17 de Génesis, fue la circuncisión. La circuncisión era una señal de que la persona, que es el niño a quien circuncidaban, formaba parte del pueblo de Dios. Y eso lo practicó Israel en toda su vida, la circuncisión. La tercera señal que vemos en las Escrituras es el día de reposo. Según Génesis 32, dice que Dios estableció el día de reposo como señal del pacto de la ley. El pacto con Noé se llamó el pacto noéico. El pacto con Abraham se llamó el pacto abrahámico y el pacto de Moisés se llamó el pacto de la ley. En el pacto de la ley estaba la señal del día de reposo. Así que el día de reposo fue una señal entre Dios y el pueblo. No es un pacto que corresponde a la iglesia, era para los hijos de Israel. Hay iglesias que se celebran hoy y guardan el sábado como lo hacían Israel en el Antiguo Testamento. El día de reposo señalaba a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero reposo. Dice Hebreos capítulo 3 que los que hemos creído en Cristo hemos entrado en su reposo. Mateo 11, 25 hasta el verso 29, el verso 28 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A Jesús lo criticaron porque varias veces lo vieron haciendo milagros en día de reposo. Y Jesús les dijo, hablando del día de reposo, les hizo una pregunta: ¿cómo es el asunto? ¿El día de reposo fue hecho por causa del hombre o el hombre por causa del día de reposo? ¿Cuál de las dos? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Quiere decir que el hombre es mayor que el día de reposo. Y les dice: he aquí uno mayor o señor del día de reposo. Dice: yo soy señor del día de reposo. O sea que si Jesús es señor del día de reposo, el día de reposo es un súbdito de Jesús, como lo soy yo. Así que yo no puedo someterme, yo como criado, como súbdito, no puedo someterme a otro en igual condición como yo. Yo debo someterme a alguien que sea superior a mí. Y Jesús es Señor del día de reposo. Si yo guardo el día de reposo, yo me estoy haciendo esclavo del día de reposo. Y nosotros aquí somos esclavos, pero del Señor del día de reposo. Total que los que guardan el día de reposo están bajo la ley, y los que están bajo la ley están bajo maldición. Porque la Biblia dice: maldito el que no guardare las palabras de la ley. El que se somete al día de reposo tiene que someterse también a la circuncisión. Tiene que ofrecer las fiestas de la ley, tiene que celebrar la Pascua, tiene que celebrar el día de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos,
tiene que celebrar el día de la expiación, sacrificar víctimas, etcétera, etcétera. Porque si usted guarda el día de reposo pero viola lo demás, está violando toda la ley. Lo que me indica a mí es que la iglesia no está obligada a guardar la Pascua, ni el Pentecostés, ni la fiesta de los tabernáculos, ni el día de la expiación, ni ofrecer sacrificios, porque Cristo lo es todo. Cristo lo cumplió todo. Cristo. Y si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Nuestro gran sumo sacerdote, dice el escritor, acercaos pues al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. De modo que el Señor, el apóstol Pablo dice, Cristo nos libró de la ley y de la maldición de la ley. Entonces eran señales, y no solamente eso, una virgen embarazada, como fue la Virgen María, también era una señal. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí la virgen, una mujer que no ha conocido varón, he aquí la virgen dará a luz un hijo. Una virgen embarazada era la señal de la redención de parte de Dios. Entonces esa es otra señal. Bueno, y hablando de señales, el hablar en lenguas es una señal a la iglesia de que usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo en Marcos 16, 15 y siguientes, usted se lo sabe de memoria, id por todo el mundo, le dijo a la iglesia. Eso lo dijo Jesús después de la cruz. Es bueno siempre hacer diferencia de lo que ocurrió y de lo que se dijo antes de la cruz y lo que se hizo y se dijo después de la cruz. Después de la resurrección de Jesucristo, Él le dijo a la iglesia, recuerden una cosa, antes de la cruz, Jesús le dijo a 12 apóstoles estas palabras: id y anuncien el reino de Dios, y les dice, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes del Calvario, el mensaje fue dirigido solo a Israel, y ellos lo rechazaron, pero la oportunidad fue primero a ellos. Por eso dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces, cuando Jesús les ofrece a ellos primero, ¿por qué? Porque ellos son los dueños de la promesa, ellos son los hijos del reino, y por eso Jesús vino a ellos primero, y por eso San Mateo 23:37, después de que les insiste en la venida del reino, les dice: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a vuestros hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis, mas ahora vuestra casa os es dejada desierta. Se lo dijo a Israel. En Juan capítulo 1, versos 10 y 11 dice: a los suyos vino, los suyos eran los judíos, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 10:16 le dice Jesús a los judíos, después de que Jesús se presentó ante ellos como el buen pastor, que ellos lo rechazaron, les dice a ellos: tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo llamar, tendrán un rebaño y un pastor. Después de que Jesús resucitó, ya el evangelio no se limitó solo a los judíos,
porque Jesús ya les había sentenciado: vuestra casa os es dejada desierta, porque vendrán días sobre ti cuando te sitiarán con vallado. Después de la resurrección, ya Jesús dice: vayan por todo el mundo. Ya no solo a Israel, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y les había dicho también en Hechos 1:8: me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el mensaje del evangelio del Cristo resucitado es el evangelio para todas las naciones. Y agrega, o ahí está el limitante: el que creyere. Es decir, el ofrecimiento es para todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Primero, echarán fuera demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Tercero, tomarán serpientes en las manos. Cuarto, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y quinto, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahí hay 5 señales que son pruebas indubitables de la persona que recibe el bautismo del Espíritu. Y ya hemos dicho muchas veces, el bautismo del Espíritu Santo se da a los que ya han sido regenerados, se da a los que ya son salvos. El bautismo del Espíritu Santo es para, ahí vienen las 5 señales: para hacer señales, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes en las manos y sanar enfermos. Ese es el propósito de las señales del Espíritu. Es decir, que no son señales obligatorias, porque si una de las 5 son obligatorias para ser salvos, entonces tendríamos que adoptar las 5 señales. Si se cumple o si es un requisito para ser salvo, entonces todos tenemos que echar fuera demonios, todos tenemos que hablar nuevas lenguas, todos tenemos que tomar serpientes en las manos, todos tenemos que tomar cosa mortífera y todos tenemos que sanar enfermos. Y no es así, porque esas cosas son, a pesar de que son señales, en la carta a los Corintios también las menciona como dones, como por ejemplo el hacer milagros, dones de sanidad. Son dones espirituales que son agregados a la salvación. Es decir, que usted no tiene que matarse o procurarse lleno del Espíritu Santo, sí, pero que usted tenga que arriesgarse a tomar serpientes para ser salvo, no. ¿Sabe que de recién convertido yo tenía semanas de convertido? Semanas. Y a mí me decían, uno para ser salvo tiene que coger culebras. Y yo me pongo de bobo a coger culebras. Seguro. Una vez cogí 2. El Señor es tan bueno, hermano, que en mi ignorancia no me mordieron las porquerías, hermano. Pero eso era lo que en esa época le enseñaban a uno. Vea, para que usted confirme que ese salvo tiene que coger culebras. Y yo cogí 2. Pero por la gracia de Dios, hermano, no me mordieron. Mala interpretación de las Escrituras. Hace muchos años, todavía yo estaba recién convertido en un pueblo de Caldas llamado Risaralda, Caldas. Los hermanitos, el pastor, muy novato por cierto, les enseñaba que para demostrar que uno salvo tenía que tomar serpientes. Lo que hice yo. Y una hermanita por allá le dio por
por echarle mano a una rabo de ají y la mordió. Y cosa bien rara, normalmente el veneno de la serpiente se demora algunas horas para hacer el efecto, pero esa hermanita se murió inmediatamente, se murió. Eso fue un lío grande para la iglesia hace por ahí 42 años. Eso hubo una demanda, la familia demandó el pastor por enseñar semejantes cosas, y tuvo la iglesia un problema serio, porque por falta de sabiduría no vaya a intentar tomar serpientes ni sapos, hermano, la salvación no es por ahí. Tenemos que ser entendidos, hermanos. Las escrituras no se interpretan solo por usted leerlas. Eso tiene sus normas de interpretación. Y Dios es muy bueno, ya a estas alturas de la vida no podemos estar jugando tampoco con la ingenuidad de algunas personas. Tenemos que ser maduros en la fe. Y Hebreos 5 y 6 dice, ya es hora de ir adelante. Ya es hora de ir madurando un poquito, porque Pablo dice que la leche es para los niños, pero el alimento sólido para los que ya han alcanzado madurez. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 1 de los Corintios. Había en la iglesia una división muy seria, porque algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cristo. Y Pablo les dice, ¿fue bautizado, murió Pablo por ustedes, o Pedro, o Apolos? ¿No fuisteis bautizados en el nombre de Jesucristo? Porque ocurre como siempre en las iglesias. No, mi pastor que me bautizó se fue, entonces yo no vuelvo a la iglesia. O me voy para... No, eso es falta de madurez. Por eso Pablo le dice, os he dado a beber leche y no viandas, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Nosotros tenemos que tener la consigna y la seguridad de que somos de Cristo. No importa quién nos haya bautizado, no importa quién nos haya hecho la ceremonia, no importa el pastor que haya, somos de Cristo y punto. Gloria al Señor Jesús. Entonces, señales es una manifestación visible para confirmar ciertas cosas, pero no son doctrinas fundamentales. Una doctrina fundamental es algo que es indispensable para ser salvo, que no puede faltar. Una doctrina fundamental es una columna o una viga en el edificio que no puede faltar. Si falta una de ellas, se derrumba el edificio. Pero en un edificio hay paredes, hay muros, hay puertas, cocina. Usted puede cambiar un muro, una puerta, un sanitario, la cocina, etcétera, y no pasa nada en la construcción. Pero usted no puede cambiar otra cosa. En la iglesia no pueden cambiar las doctrinas fundamentales. Como he dicho, el sistema administrativo y algunas costumbres sí podemos cambiarlas, y algunas costumbres sí debiéramos cambiarlas, porque ya hay costumbres que nosotros las hemos adoptado que son obsoletas y que a veces se convierten en remolinos donde todo el mundo termina ahogándose. El Evangelio, hermano, es una doctrina tan profunda que usted puede encontrar en la Biblia cosas nuevas todos los días. Todos los días. Es la palabra del Dios viviente. Y Dios no es un muñeco. Nuestro evangelio no puede ser un evangelio estático. Es un evangelio de movimiento, de crecimiento, de avance. No es estático, pero a veces las costumbres nuestras lo hacemos estático y nos amarramos
A veces nosotros pensamos, hemos sido libres, pero hay cosas nuestras que nos han amarrado. El evangelio es libre, el evangelio es libertad, no es libertinaje, es libertad. Que usted pueda disfrutar la vida en el Señor con libertad, sin tapujos. Pero a veces somos nosotros los que nos amarramos, nos colocamos esposas y nos hacemos incrédulos en la salvación. Que si yo no hago esto me voy a condenar. Que si yo no echo fuera demonios estoy perdido. Si yo no sano enfermos estoy condenado. No, son señales que Dios da a algunos. La Biblia habla de dones. Aquí les he dicho yo mucho, y a usted le ha pasado. ¿Cuántas veces usted ha orado por un enfermo y ha sido sano? Ahí funciona el don de sanidad en cualquiera persona. Pero ¿cuántas veces hemos orado por la gente y no? Al momentico está en urgencias. Porque son dones que Dios los da no cuando usted quiera, sino dependiendo del momento y la circunstancia y cuando Dios quiera. Si usted puede orar por un enfermo y sanarse, hágalo, ore. Pero si no se sana, no se mate a la cabeza, no se dé contra el piso diciendo estoy mal, soy un pecador. No, el apóstol Pablo, después de toda la gente que sanó y aún muertos resucitó, murió enfermo. ¿Cuántas veces Pablo le recomendó a Timoteo diciendo, a causa de tus frecuentes enfermedades, usa un poco de vino? ¿No podía con el don que tenía Pablo sanarlo? No, Dios sana cuando quiere y no cuando yo quiera. El deber de nosotros es orar por los enfermos, pero no es obligación de sanarlos. Qué bueno que los sanara. Y hacemos el intento, en fe lo hacemos. Pero si Dios no los sana, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que vale es la salvación, hermano, el perdón de sus pecados. Las señales son secundarias. Si me hago entender, hermano. Si usted pierde su salvación, ahí sí, dese contra el piso porque se lo llevó el diablo. El Salmo 51, David rogaba diciendo estas palabras: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahí sí. Pero que se murió un familiar suyo, ¿qué vamos a hacer? Está establecido. ¿Será que yo estoy mal que no puede sanar a esa persona? No se preocupe. Examínese para adentro, hermano. Viva su vida con Dios y su conciencia. No viva el capricho de los demás, ni bajo la crítica de los demás. Que la gente lo está criticando, no importa que lo critiquen. Que el mundo se pare en la cabeza y haga lo que quiera. Yo tengo que vivir es conforme a mi conciencia. Lo que mi conciencia me diga, porque si mi conciencia no me juzga, mayor que mi conciencia es Dios. Dice, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. De usted y de mí, que digan lo que quieran. Porque puede que sea que nos confundan con alguien por ahí y lo juzguen, porque infortunadamente para eso hoy tenemos una lengua buena. Sí, pero por favor, aprendamos algún día eso, hermanos. Dejemos que cada quien lo juzgue Dios, Él verá. Si usted lo ve haciendo lo malo y persiste en ello, no riega la mala fama de la gente. Ahora, si usted es testigo de que vio y oyó, y ese alguien está sirviendo en la iglesia, dígaselo al pastor. Pero no ande denigrando de la gente a espaldas de ellos, y a veces el último que sabe las cosas es el pastor. Y dice la gente, vea ese hermanito, esa hermanita sirviendo, y el pastor lo tiene allá, claro, como es de la rosca. Y uno ni sabe. Si usted vio y oyó, y es una persona que sirve al Señor, dígalo, porque tampoco es así. Entonces, pero
Si a mí me juzgan injustamente, deje que el que pierde es el que juzga injustamente. Dejémosle todo el juicio a Dios. Él lo sabe todo. Todo lo sabe el Señor, el más mínimo detalle. Entonces, no preocúpese por su salvación. Si usted está seguro de su salvación, viva tranquilo. Háblele a la gente. Si no se convierte, no es problema suyo. Ore por la gente. Si no se sana, no es problema suyo. Pero ore. Jesús nos mandó predicar el evangelio a toda criatura, no a salvar a toda criatura, sino a predicarle. Jesús nos manda a orar por los enfermos, no a sanarlos. Porque eso de convertir la gente y de sanar enfermos es potestativo del Señor y solo del Señor. Entonces, ahora nos metemos aquí en el tema de las señales. En el día de Pentecostés era una fiesta judía. Voy a ver si lo desmenuzamos un poquito para que entendamos el significado de las lenguas. Pentecostés era una fiesta judía. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Justamente, los apóstoles y los 120 que acompañaban a los apóstoles estaban en el aposento alto. ¿Qué era el aposento alto? Era una casa normal. Y allí Jesús se reunía con los apóstoles a instruirles, y allí fue donde se celebró por última vez la cena que Jesús hizo según el capítulo 13 de San Juan. Allí normalmente se reunían. Antes, cuando Jesús le predicaba a la multitud, lo hacía en el templo muchas veces. Cuando él tenía que congregarse y hablar con los apóstoles, lo hacía en el aposento alto, que era una casa normal. No era un templo. Ahí estaban reunidos los apóstoles y sus acompañantes, 120 personas que ustedes conocen la historia. Se reunieron allí, 40 días estuvieron con Jesús después de la resurrección, y después de los 40 días Jesús se fue al cielo, quedaron ellos solos. Y esos 10 días posteriores se reunieron los apóstoles y los discípulos en la aposento alto. Justamente a los 50 días de la muerte de Jesús se celebraba el día de Pentecostés. El Pentecostés para los judíos era una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas o la fiesta de las primicias. ¿En qué consistía? Consistía en que ellos celebraban cuando por primera vez entraron los israelitas a la tierra prometida, que desde ese momento ellos dejaron de recibir el maná, porque el maná cesó cuando ellos entraron a la tierra prometida. En ese momento comenzaron a disfrutar y a comer los alimentos de la tierra que empezaban a conquistar. Por eso se llama primicias, o sea, los primeros frutos. Israel celebraba año a año ese día. Para ellos era un día muy especial. Y ese día lo celebraban 50 días después de la Pascua. Jesús murió en el cumplimiento de la Pascua. Y 50 días después se celebraba en Israel el día de Pentecostés. Era una fiesta judía, no era una fiesta de los apóstoles, era una fiesta judía. Y justamente en ese día, desde luego que Dios lo preparó todo, porque Dios no lo coge nada de improviso. Dios lo tenía preparado. ¿Por qué? Porque era una de las fiestas donde se congregaban los judíos de todas las naciones del mundo.
Ellos se congregaban, habían unas fiestas muy importantes donde se reunían ellos en la ciudad de Jerusalén, como eran la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés y el día de expiación. Se congregaba la nación completa. Allí se reunieron los judíos en el día de Pentecostés, cuando los judíos celebraban la fiesta. Y justo en ese momento Dios derramó el Espíritu Santo sobre los 120. ¿Lo hizo Dios a propósito? Sí. Porque allí habían gentes judíos de 16 naciones que estaban de paso, porque venían a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y claro, Dios lo hizo así, lo preparó así. Entonces, el Espíritu Santo se derramó justamente en ese día. Y dice la Biblia que, hecho este estruendo, lo primero que creo fue un estruendo, que ese estruendo lo que Dios permitió fue llamar la atención. Hecho este estruendo, la gente se agolpó a ver qué pasaba. Y dice la Biblia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Oiga, repartidas. Las lenguas no eran unánimes, eran repartidas. Como de fuego, no era fuego. A veces cantamos unos coros de fuego, que pedimos fuego, que si Dios nos respondiera estábamos chamuscados hace rato. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia. Dios mío bendito. Dios es muy bueno, hermano querido. Canten. Pídelo tú también. ¿Cómo es que sigue? Hermano querido. A mí se me olvidó ya. Hay otro que dice, oh Señor, ¿cómo es que dice? Yo quiero arder, como la zarza quiero arder. Repito, Dios es muy bueno. ¿Usted quiere arder como la zarza, hermano? Ay, Señor. Entonces traigamos a bomberos en los días de culto para que... Son coros que los cantamos, son bonitos por el ritmo, pero no alaban a Dios, no glorifican a Dios, no dicen nada. Y la Biblia nos manda a cantar con inteligencia, hermano, con sabiduría, con entendimiento. Nuestra alabanza, nuestra canción debe ser para adorar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Vamos a cantar este coro que les gusta a ustedes, ¿sí? Como si el culto fuera para ustedes. Hermano, cante ese coro que me gusta. No, eso sí, me hace sacudir el alma. Hay coros. Todo coro, todo himno que se canta debe ser para alabar a Dios y nada más. Y nada más. Hay muchos coros que nosotros no debiéramos de cantar porque no dicen nada. Porque antes afrentamos a Dios y Dios tiene que detenerse de contestar nuestros cánticos, porque Dios dice, si yo le respondo los quemo a todos. Es mejor no. Las lenguas repartidas como de fuego no eran fuego, algo similar. Entonces Dios utiliza ese tipo de metáforas para que nosotros entendamos algo de lo que quiere decir. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lengua repartida. Pónganle cuidado a los textos. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y hablaban en nuevas lenguas, según lo dice la iglesia. No, hablaban en nuevas lenguas según el Espíritu
les daba que hablasen. Entonces, a la iglesia, las lenguas en la iglesia tienen que moverlas, es el espíritu, no el ambiente, no el movimiento de los coros, que a veces decimos, dele duro a ese tambor para que venga el Espíritu Santo. A ver, que ese bajo suene, que reviente los tímpanos. Dele duro a esa organeta, porque eso llama al Espíritu Santo. No. ¿Puede usted imaginarse en el día de Pentecostés la organeta de Pedro? La batería de Tomás, la guitarra de Juan, las maracas de Felipe. ¿Qué más hay por ahí? No. ¿Puede usted imaginarse la orquesta que había en el día de Pentecostés y que ese ruido fue el que provocó la venida del Espíritu Santo? No, es al revés. Fue el Espíritu Santo el que provocó un ruido estrepitoso que reunió a toda Jerusalén. El ruido no es el que llama la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que produce ruido. Y eso fue lo que trajo a la gente y se reunieron allí frente al aposento alto una multitud de cerca de 5,000 personas. Y dice la Escritura, moraban entonces, o sea, en ese momento, naciones, judíos, varones judíos piadosos. ¿Por qué varones judíos? Porque habían venido de 16 naciones bajo el sol a celebrar el día de Pentecostés. Esa fiesta la celebraban, eran los judíos. Y habían venido de 16 naciones allí a celebrar la fiesta porque estaban bajo el imperio romano y los judíos están esparcidos por todo el imperio romano. Y en ese momento habían allí gente de 16 naciones. Hecho este estruendo, se agolparon allí. Y, ponle cuidado, 120 personas hablando lenguas distintas. No era una sinfonía, eran lenguas distintas. Y ponga cuidado en la reacción de ellos. Están borrachos. Están locos. Están llenos de mosto, decían algunos. Otros decían estas palabras: mira, ¿no son galileos estos que hablan? Pongan cuidado. ¿No son galileos estos que hablan? ¿Qué quiere decir eso? Que los que están en el aposento alto eran gente de baja cultura, porque para los judíos, los galileos, aunque eran israelitas, eran el reino del norte, eran gente de baja cultura. Era la gente más pobre de Israel y la gente que menos sabía de cultura. Y lo que ellos quisieron decir fue esto: mira, si son tan gente de tan baja cultura, ¿cómo es que hablan idiomas diferentes? Hablan italiano, hablan español, hablan griego, etcétera, etcétera. Están hablando idiomas. Esa gente, ¿de dónde aprendió idiomas si son galileos? Esa gente no sabe ni leer. ¿De dónde aprendieron esos idiomas estos galileos? Porque les estamos oyendo hablar en las lenguas que nosotros nacimos. ¿Quién les enseñó? ¿En qué universidad estuvieron? Entonces, el grupo se dividió. Unos de ellos están locos, están borrachos, pero otros decían: no, señor, aquí hay algo raro. ¿Por qué? Esa gente no sabe, muchos de ellos no saben ni leer y están hablando de idiomas que solo se aprenden en la universidad. Y aparte de eso, no solamente están hablando de idiomas en los que nosotros hemos nacido, porque estaban hablando 16 idiomas entre todos ellos.
el uno hablaba un idioma, el otro otro. Y dice, y lo más importante, decían, están hablando en las lenguas que hemos nacido las maravillas de Dios. Esto es algo raro, algo raro, algo raro. Entonces cuando Pedro se levantó a explicarles, póngale cuidado, a explicarles, primero les explicó que era parte del cumplimiento de Joel 2:28. Esto es lo dicho por Joel en el capítulo 2: después de aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Luego Pedro deja un poquito, deja el sermón ahí y se mete desde el verso 22 a hablar de la obra de Jesús en la cruz. Dice, esto es el resultado de lo que Dios ha predispuesto de que el Cristo habría de padecer. Bueno, les explicó todo. Ustedes son testigos, ustedes conocen. Eso ocurrió hace 50 días nomás. Ustedes conocen perfectamente lo que pasó en Jerusalén con Jesús llamado el Cristo. Eso estaba predeterminado por Dios, por el anticipado conocimiento de Dios. Ocurrió porque así estaba determinado. Pero este que ustedes son testigos de que murió, este está vivo, Dios lo resucitó, ha sido exaltado por la diestra de Dios. Este, estando vivo, es el que ha derramado el espíritu que ustedes ven y oyen. Y ahí fue donde el mensaje del Calvario fue el que produjo la reacción y la pregunta de los judíos. Entonces, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque esos 5,000, hablando de 5,000 hipotéticamente, habían sido evangelizados por 120 en sus idiomas. Entonces, lo que yo me refiero, hermano, es que las lenguas que hablaron los apóstoles y los discípulos en el día de Pentecostés fueron lenguas entendibles. ¿Sí me entiende, hermano? Es decir, los oyentes que estaban al frente de ellos las entendieron todas. Las lenguas no son un balbuceo inexplicable, tienen su función en la Biblia. Tienen su función. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos eso. Cuando usted habla en lenguas, cerciórese que las lenguas son del Espíritu de Dios. Porque si es Dios el que está hablando a través de su lengua, tiene Dios un mensaje. Y ese mensaje en lenguas, generalmente Pablo a los Corintios, el capítulo 14, habla de varias cosas. Dice que la profecía es para edificar a la iglesia, pero las lenguas es para hablarle a los inconversos. Pero Pablo explica y reglamenta eso cuando dice, si hay alguien en la iglesia que habla en lenguas y no hay quien las interprete, calle y hable para sí y para con Dios. Porque por el Espíritu habla misterios, porque nadie le entiende. Se puede glorificar a Dios en lenguas, pero dice Pablo a los Corintios, si no puede interpretarlas, porque un creyente puede hablar en lenguas e interpretarlas también. Porque pueden ocurrir dos cosas: el don de lenguas y el don de interpretación. En la iglesia también pueden haber hermanos que interpreten. Por eso la importancia de los dones. Los dones que los tenemos totalmente abandonados. Si yo le preguntara a la gente, ¿cuál es el don que usted tiene? Me parece que el don mío es don José. Don Jairo. ¿Sí? No sé. Pablo sí dice, cada uno de vosotros administre el don que Dios le dio. Cada uno en la iglesia tiene como mínimo un don. Pregúntese.
¿Dónde está su don? Pero para eso se necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo si usted quiere ejercer los dones. Porque Pablo habla de ellos y es para la iglesia todavía porque Jesús no ha venido. Y hoy más que nunca los necesitamos. Y de ello hablaremos, de la importancia que tienen los dones para que nos animemos a recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, las lenguas que hablaron en el día de Pentecostés fueron lenguas que los de allá las entendieron y dijeron, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Cómo fueron evangelizados esos 5,000? A través de las lenguas, porque la palabra lenguas quiere decir idiomas. Hablarán nuevas lenguas, quiere decir hablarán nuevos idiomas. Eso quiere decir la Biblia, hablar nuevos idiomas. Pero se requiere que esos nuevos idiomas haya en la iglesia quien los interprete para que el simpatizante entienda que Dios le está hablando. Sí. Y hay otro caso bien importante, y es en el capítulo 10. Ponle cuidado. Aquí, en el día de Pentecostés, los de aquí del aposento alto hablaron en lenguas y los de allá, los inconversos, las entendieron y se convirtieron. En el capítulo 10 de los Hechos, en la conversión de Cornelio y los gentiles, hay un caso a la inversa, que usted también conoce la historia. Pedro entra a la casa de los gentiles. Ya usted sabe bien la historia del capítulo 10 de los Hechos. Pedro, el tema de Pedro allí no es otra cosa que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El tema que trae bendición y avivamiento a la iglesia es el tema de la cruz. No hable de otra cosa, hable de Jesucristo. Pablo dice, no me he propuesto saber entre vosotros nada sino a Jesucristo y a este crucificado. No se ponga a hablar de política, ni de deporte, ni de cosas. Hable de Cristo. Lo que convierte a la gente es el mensaje de Cristo. Pedro no se puso con anécdotas o metáforas. Cuando Cornelio le explicó la visión, de una vez arrancó hablando de Jesús. Y terminó Pedro de hablar de Jesús, y dice la Biblia, y vino el Espíritu Santo, cayó sobre el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro no estaba hablando del Espíritu Santo. Pedro estaba hablando del resultado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque hay que decir, hermano, es que ya no se habla del Espíritu Santo, hermano. Si usted habla del Cristo resucitado, ese es el que trae el efecto y el bautismo del Espíritu Santo. En ninguna parte de la historia de los hechos de los apóstoles, usted habla a los apóstoles hablando del Espíritu Santo. Ellos siempre hablaron de la obra de Jesús en la cruz, y eso trae como consecuencia el derramamiento del Espíritu. Los gentiles están atónitos oyendo. Y cuando Pedro pronunció esta última frase, de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dicho esto, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué más? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas y a magnificar a Dios. Pedro y 6 que lo acompañaban judíos, eran judíos. Los que estaban hablando en lenguas eran gentiles. Recuerde esto. En el día de Pentecostés, los que estaban hablando en lenguas eran judíos, y las lenguas fueron entendibles para que los inconversos
las entendieran. En la casa de Cornelio, quienes estaban hablando en lenguas no eran los judíos, eran los gentiles. Y le estaba hablando en lenguas a los judíos, es decir, a los ya convertidos. Y mire usted la expresión de Pedro cuando dice, ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros al principio? ¿Cómo entendió Pedro que esos señores estaban magnificando a Dios? Magnificar a Dios es alabar a Dios, es adorar a Dios en lenguaje audible y entendible. Pedro, como antes, era un Galileo de idiomas. ¿Qué iba a saber? ¿En qué idioma estaban hablando los gentiles? En griego, porque eran griegos. ¿Cómo entendió Pedro que estaban magnificando a Dios? Porque las lenguas que hablaban, Pedro las entendió. ¿Cómo entendió Pedro, un hombre que no era muy letrado en asuntos de idiomas? Pedro entendió que estaban magnificando a Dios. ¿Y en qué idioma lo estaban haciendo los gentiles? En griego. Y Pedro lo entendió. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que hace esa inversión. Y Pedro lo entendió porque Dios hizo que Pedro lo entendiera, o que ese idioma inmediatamente Pedro lo interpretara. ¿Cómo se convenció Pedro de que esos gentiles merecían ser bautizados en el nombre de Jesús? Porque Dios le habló a Pedro a través de las lenguas de los gentiles. A lo que yo me refiero, hermano, es que las lenguas del Espíritu tienen un mensaje. Tiene un mensaje. ¿Sí me hago entender, hermano? Usted anhele hablar en lenguas, pero que sean lenguas que le da el Espíritu. Y dice, y hablaban en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la iglesia tiene que entender algún día que Dios no hace las cosas por entretener a la gente. No, Dios es un Dios serio. Dios no lo pone a usted a balbucear ahí por así. No. Hay gente que habla en lenguas sin sentir nada. Y hay gente que no habla en lenguas y siente la presencia de Dios. ¿Le ha pasado a usted? Muchas veces hemos sentido la presencia de Dios y no hemos hablado en lenguas. Pero hay otros en las iglesias que hablan en lenguas sin sentir nada. No llame la presencia de Dios con el balbuceo. Espere que sienta la presencia de Dios. El día que la iglesia sienta el poder del Espíritu Santo en verdad, no hay necesidad de balbuceos para convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence a la persona cuando realmente se habla, se profetiza y se habla en lenguas por el Espíritu Santo. No nos engañemos, hermano. No engañe su conciencia. Usted no tiene necesidad de inventarse unas lenguas que no le da el Espíritu. Hable las lenguas cuando el Espíritu le da que hable. Batalee, brinque, párese en la cabeza. Quiebre bancas, si quiere, saque las bancas a la calle si quiere, pero que sea por el Espíritu Santo. Que no sea un movimiento ahí de rutina. No, a Dios no lo podemos engañar, a su conciencia tampoco la puede engañar. Viva el Evangelio sin prejuicios, hermano. No trate de mostrarle a nadie, yo hablo en lenguas para que me crean. No,
Si no le cree el Señor, ¿quién le va a creer a usted, hermano? A mí no importa si me creen o no me creen. Mi vida está escondida en Dios y es Dios a quien yo tengo que darle cuenta. No importa lo que digan de usted. Y ese cuento ojalá que se haya acabado. Y usted que ya habló en lengua, hermano. Y usted que ya fue promesado, y repito, cuando usted recibió a Jesucristo, recibió la promesa de la redención. Usted es salvo. Estas otras cosas son agregadas y que Dios las usa para otros fines, para evangelizar a otros. Las lenguas Dios las usa para evangelizar la gente, pero esa lengua tiene que tener interpretación. Léase 1 Corintios 14, bien leído de pe a pe, para que vea cómo Pablo explica ahí eso, las lenguas. Y dice Pablo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar en la iglesia 5 palabras que me entienden y no 10,000 que no me entiendan. Entonces, a lo que yo me refiero esta tarde, ya se me acabó el tiempo, es eso, que las lenguas son entendibles. Si las lenguas son del Espíritu, son entendibles. Otro caso para terminar. Hechos 19, ¿se acuerda de Hechos 19 cuando los efesios, eso ya en la parte norte de Asia, hablan otros idiomas? Pablo llega a Éfeso. Note que todos estos casos no fueron en Jerusalén. Pentecostés fue en Jerusalén. La conversión de Cornelio fue en Cesarea. La conversión de los efesios fue en Éfeso, lejos de Jerusalén, pero donde iban las lenguas tenían el mismo propósito. En la casa de Cornelio, Dios puso a los gentiles a hablar en lenguas que Pedro entendiera, para que Pedro se diera cuenta que también los gentiles habían recibido el Espíritu Santo y que también los gentiles estaban incluidos en el plan de salvación. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro escribió eso en Hechos capítulo 15? Cuando había una discusión enorme, capítulo 15, el primer concilio de Jerusalén. Dice Pedro, no es posible poner sobre los hermanos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual manera que ellos. Y en el día de la casa de Cornelio, Pedro estaba poniendo obstáculos a la salvación de los gentiles. Pero ¿qué hizo Dios para convencerlo? Puso a los gentiles a hablar en lenguas y que Pedro las entendiera. Y luego Pedro defendió la conversión de los gentiles. Así lo hace Dios. Dios no es un Dios desordenado. Él va ubicando las cosas en su sitio. Los desordenados somos nosotros, pero Dios no. Hechos 19. Pablo llega a Éfeso y habían unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Note que el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu se recibe cuando uno cree. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso también se recordó Pablo a la carta a los Efesios capítulo 1 versos 11 y 12, donde dice: y desde que creísteis fuisteis sellados. Bueno, entonces los efesios le respondieron: ni siquiera hemos oído hablar de eso. Pablo les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque el bautismo marca una pauta importantísima en la salvación. Porque mire que Pablo lo primero que hizo fue preguntar: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque eso es fundamental. Ese sí es fundamental. Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Dice Pablo,
Juan no, es decir, Pablo no criticó el bautismo de Juan, sino que les explicó. Juan ciertamente bautizó con bautismo de agua de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo, hermanos, vino sobre ellos el Espíritu, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban y magnificaban a Dios. ¿Cómo entendió Pablo que magnificaban a Dios? Porque las lenguas que ellos hablaban, Pablo las entendía. Es decir, hablaron en lenguas en el idioma de Pablo para que Pablo entendiera que tenían la unción del Espíritu Santo. Es un orden bíblico. No se deje asustar por eso, hermano. Viva la salvación sin prejuicios. Disfrute la salvación. Alégrese con lo que Dios le ha dado. Alégrese con el perdón de sus pecados. Y que si usted es fiel, vamos a la eternidad, a las bodas del Cordero. No se mate pensando que no ha echado fuera demonios, que no ha cogido serpientes. Digo, yo cogí serpientes y por la gracia de Dios estoy vivo. Por ignorancia. Hay muchas cosas que hacemos por ignorancia, pero las lenguas, ustedes sí me entendieron, hermano, las lenguas del Espíritu son entendibles, porque Dios hace que los demás las entiendan, para conversión de los creyentes, de los pecadores, y para edificación de la iglesia. Léase Corintios 14 bien leidito, para que vea cómo Pablo desglosa el hablar en lenguas, que es muy importante para la edificación, no para la salvación. Usted es salvo si creyó. Lo demás son agregados que le convienen a la iglesia para ejercer dones y ministerios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y Pablo dice, no impidáis el hablar en lenguas. Pero él también dice, procurad profetizar. Por sobre todo hay dones, unos más importantes que otros. Pero lo más importante en su vida, hermano, es que usted sea salvo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Colóquese de pies, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Tu palabra vive y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos a entender tu palabra para la gloria tuya. Amén. Mi Dios les bendiga, hermanos.